Sorpresa en Colombia. Hace una semana, Colombia festejaba con presidentes de todo el mundo la paz con las FARC. Sin embargo, este domingo en un plebiscito, el acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla quedó en la nada misma. El no obtuvo el 50,2% y el sí el 49,8%. Un resultado que echa por tierra 4 años de fuertes negociaciones en La Habana, Cuba. El presidente colombiano confía en el acuerdo mediante el diálogo interno. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe, el principal impulsador de la campaña por el no, dijo tras emitir su voto: la paz es ilusionante, los textos de La Habana son decepcionantes. A su vez, criticó al mandatario argentino Mauricio Macri por haber apoyado la paz. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato. Me lo puede explicar bien Elisandro, que estuvo. Usted estuvo en Colombia este fin de semana. Estuve en Bogotá, sí. O sea, aparte es analista internacional. Intento. ¿Y qué hace ahí sentado entonces? Que no está Porque con un solo sueldo no alcanza. Pero no, que no está acá. Ay, no sé, yo pedí sentarme ahí, pero la producción me discrimina. Pero pasa, vení, Pachu. Gracias. Vení, pasá, entrale, pero sí, obviamente, le Te hacemos falta lugar. un título, Mati, es el que decide los temas que le importan a la gente. Pachu, sentate acá de panelista. Viene de Colombia y se tiene que debatir acá en Argentina. Vos fijate lo fácil que es. Yo quiero estar de invitado. La producción me discrimina porque sabe que no comparto sus ideas. Ahora sí, dale, vamos. Ahora Te escucho entonces. Bueno, ¿Qué pasó? Hay varias aristas para ver. Porque el informe hablaba de Colombia, ¿no? Sí. No, Yo estuve pensé que tenía en Colombia. un informe sobre bajito, sobre enano. Bueno, hagamos informe de pelado también. Yo estuve en Colombia. Es difícil en principio de interpretar lo que sucedió porque lo que había era una gran expectativa mundial por el sí. Y todas las encuestas en Colombia pronosticaban no solo un triunfo del sí, sino un triunfo aplastante del sí por 20 o 30 puntos. Entonces, en principio fue difícil de entender. Después creo que empecé a comprender algunas de las razones por las cuales, primero, la mayoría de los colombianos... Ahora me los das. Pará, no me las digas Claro. ahora. Dame un segundo. Pero el saludo a Alexander Acosta, que es colombiano, residente aquí en la Argentina. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias Bien. por venir. No, con mucho gusto. ¿Votaste acá no? Afortunadamente tuvimos la posibilidad de todos los colombianos de ir a votar y Bien. estar ahí al consulado de Colombia. ¿Qué votaste? El sí, claramente. Bien, votaste por el sí, para Sí. tener un muestreo. Y Samuel es Sí. periodista que está en Colombia en este momento, gallego. Samuel Gallego, digo, no que sea de español, ¿no? Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Matías Lojo te saluda. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda la audiencia que nos acompaña a esa hora. Bien, perfecto. A ver, rápidamente para tener un panorama. ¿Qué es lo que pasa ahora, después de que Colombia le haya dicho que no a la paz? ¿En qué situación estamos? ¿Se puede reflotar o no se puede reflotar el acuerdo? Bueno, Matías, pues la verdad es que en ese momento lo que hay en Colombia es una gran incertidumbre y un futuro incierto. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, ganó el no en el plebiscito, Sí. las personas que decidieron eso fue una minoría realmente. Teniendo en cuenta que de casi 35 millones de personas que estaban habilitadas para votar, solamente votaron algo más de 13 millones de personas. Y los que decidieron votar no fue el 50,21% de ese número de personas. Es decir, aproximadamente 6.450.968 personas. ¿Qué se dice? ¿Se puede llegar a volver a votar? O sea, ¿cuáles son los rumores? Yo para saber de allá, de un periodista, ¿qué es los rumores que puede llegar a pasar respecto a este tema? Bueno, Matías, pues la verdad es que este resultado que se reflejó en las urnas el pasado domingo ya es algo definitivo. Es decir que... Ya está el por definitivo, momento, ya no se puede ni recontar nada. Ya los resultados son definitivos, ya no hay posibilidad de recuento. Bien. Y en el momento no hay posibilidad de que se haga otra votación, a menos que más adelante en el acuerdo que se está tratando de hacer con todas las fuerzas políticas, con varios actores, se decida que haya una renegociación y que a partir de esa renegociación
se convoque una nueva votación para refrendar lo que se acuerde eventualmente. Bien, Samuel, gracias por el contacto, en serio, muy amable, ¿eh? Buenas noches. A ti. Hasta luego. Un fuerte abrazo para todos. Por favor, ahí está, para saber que desde allá qué es lo que están viendo que puede llegar a pasar a futuro. Y por ahí sabemos también otra comunicación con Colombia. Ahora sí me vuelvo para acá y retomo para acá. Sí. ¿Por qué vos decís que se votó? Bueno, así. primero la abstención, el nivel de abstención para mí está más cerca de un rechazo al acuerdo que de un acompañamiento, ¿no? El nivel de abstención del 62% habla de que había un desinterés por el acuerdo de paz que yo lo ubico más cerca del no. Y después, sí, la diferencia fue escasa y son pocos los que votaron, pero yo creo que también deslegitima el acuerdo la abstención. No comparto lo que decía el colega de que se deslegitima porque votaron pocos. Al contrario, creo que deslegitima que el acuerdo que hayan votado pocos. Alexander, sí. No concuerdo ni con el compañero ni concuerdo contigo porque para mí este tema de la abstención tiene que ver mucho más con un tema que viene desde 2002 hacia acá y es que el conflicto se ha desescalado grandemente. No es el conflicto que teníamos en el 2002 hacia atrás, donde había mucha violencia, donde había día a día hechos de violencia por parte de la FARC. No, hoy tenemos realmente una FARC diezmada militarmente, donde no tienen la capacidad de hacerle daño al país y eso lo han percibido los colombianos, lo han percibido las personas que viven allí todavía, nosotros los que vivimos allí. De esa manera, el que ya no sufre ningún tema digamos, con la guerrilla, que no tiene ningún tipo de amenaza, que siente que está tranquilo en su casa y que no va a haber ninguna posibilidad de que vaya a haber una bomba nuevamente, esa persona se sintió cómoda y no salió a votar. ¿Por qué? Porque no le importaba ya. Fue un tema que le dejó de salir de su interés porque estaba en la comodidad de su casa donde sabe que no iba a tener ningún tipo de problema. La abstención yo la justifico por ese lado. Ustedes saben Otro tema de la abstención fue, bueno, teníamos una tormenta tropical que casi estaba en nivel huracán en la costa norte donde el presidente tenía sus ilusiones donde iba a ganar, que realmente ganó. Pero la abstención se dio precisamente también por eso. La gente tenía un poco de temor de salir a las urnas a votar, porque recordemos que Colombia, además de ser también grandes ciudades, también tiene mucha zona rural. Entonces, transportarse de esos lugares hacia la ciudad a veces se complica un poco. Hay una zona... Ahora, si hubiera ganar con el escaso margen con el que hubiera ganado... Yo creo que hay un intento, yo lo entiendo, ¿no? Legítimo de los colombianos de tratar de justificar lo que fue algo que el resto del mundo no comparte y no entiende, pero me parece que no es válido pensar, bueno, no fueron a votar por la tormenta, no fueron a votar porque están cómodos. Hay que entender por qué la mayoría de los colombianos votaron no. Y hay que validar esos argumentos y tomarlos para tratar de llegar a la paz, que me parece que es el objetivo de todos, pero hay que comprender, no hay que quedarse con la suposición de que si hubieran ido a votar los que no fueron, ganaba el sí, son pocos los que votaron el no. No, hay que entender por qué... Pero es la misma suposición que estás haciendo vos cuando decís que los que no fueron a votar estaban más cerca de... Porque yo creo que el que no va a votar, el desinterés es una muestra de estar en contra del acuerdo de paz, porque si no te interesa, si no te interesa la paz, el acuerdo de paz... Si no te interesa, vas y votas por el no. Es así de simple. Eso sí estás en contra. Estás en contra. El voto no es obligatorio. No, de hecho, a mí me sorprendió el voto en blanco. No vayan a votar en blanco, si no estamos obligados a votar. Colombia tiene una larga tradición. A ver, sí, Santiago Valencia es congresista colombiano. ¿Cómo le va, Santiago? Buenas noches. Matías Lojo lo saluda. ¿Qué tal, Matías? Un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo. Pero por favor, a ver, Santiago, ¿qué votó usted como congresista? Digo, aparte, igual el colombiano, ¿qué fue a votar? Yo voté no y además promoví el no. Usted votó y promovió el no. Bien, me interesa, a ver, porque es en definitiva lo que terminó ganando. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros creemos que este era un acuerdo desventajoso para el país, sobre todo un acuerdo con un altísimo nivel de impunidad, donde además de la impunidad se le daba de premio participación política gratuita a las FARC. Adicionalmente no entregaban la plata del narcotráfico, no entregaban los millones de hectáreas que despojaron a campesinos y sobre todo no reparaban a las víctimas del conflicto, de manera que... Yo voy anotando, Santiago, voy anotando, me dijo un premio para la FARC, básicamente fue lo que me dijo. Así es. Un premio, yo voy anotando para después, porque acá obviamente lo discutimos. Premio para la FARC, una de las razones por la que promovió. ¿Qué más? Impunidad. Lamentablemente el acuerdo pues era un acuerdo de impunidad donde para los peores crímenes, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, pues no existía realmente un castigo efectivo. ¿Cómo, Alexander? Perdón. Alexander es un colombiano que está residente aquí en la Argentina. Sí, Alexander, a ver, Santiago, yo te quiero preguntar, ¿el presidente Uribe
¿cuáles fueron los 3 puntos principales que concordó hoy, o que concordó no, que propuso hoy, o que salieron a la luz en Colombia hoy por los cuales no estaban de acuerdo y que ahora quieren que se manejen o que se empiecen a conversar nuevamente? Amnistía no es, no es uno de los temas. Entonces yo creo que cuando dices que es un premio para la FARC y hablas de que los delitos no se iban a castigar, yo creo que en el acuerdo lo dice claramente, que los delitos de lesa humanidad no van a ser... Congresal, no van a ser vos decís que no. A ver, exacto, el Congresal lo escucho, sí. Sí, primero un saludo para mi compatriota. Por favor. Que está allá, por supuesto, un abrazo caluroso. Sí, hoy uno de los puntos que se discutió, ojo, amnistía, que estaba incluido en el acuerdo para aquellos guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Eso lo dijimos desde el principio. Lo otro que dijimos es que en el acuerdo efectivamente decía que no habría amnistía para los peores crímenes, pero en realidad nosotros hablamos de una amnistía disfrazada, porque decía que con solo aceptar, es decir, ni siquiera confesar, sino aceptar la comisión de los delitos, lo que habría sería una restricción a la libertad, es decir, realmente no habría una pena privativa de la libertad como lo establece el artículo 77 de la Corte Penal Internacional, y además de eso se les permitiría simultáneamente con la sanción impuesta la participación en política. Por lo tanto, pues allí lo que había era una amnistía disfrazada que no cumplía los estándares internacionales de justicia. ¿A usted le daba...? Y por esa razón dijimos que había impunidad. Congresal, ¿a usted le daba garantías de que se puede llegar a cumplir con un acuerdo de paz? Pues yo pienso que la mayoría de los acuerdos de paz firmados después no han servido para mucho. En general en la historia, digo. Por supuesto ha habido mucho problema en la aplicación. En el caso nuestro, por ejemplo, Colombia es un país que ya ha tenido bastantes procesos, algunos más exitosos que otros, pero lo importante finalmente es cumplir sobre todo los estándares internacionales de justicia, que son los compromisos que ha ratificado Colombia. Y allí se habla específicamente, por ejemplo, de castigo proporcional, de proporcionalidad en el castigo con el daño causado para los máximos perpetradores. Por supuesto, perseguir los miles de delitos que ha cometido las FARC pues sería prácticamente imposible, pero los máximos responsables sí deberían responder. Usted sabe que acá nosotros hay muchos opositores que dicen que Macri trae un poco mala suerte. Y fue a Colombia, digo, y se cayó el acuerdo. ¿Tuvo algo que ver ese acto? Usted que lo vivió desde ahí. Yo digo lo que dicen los opositores. A ver. Tuvo mucho que ver, por supuesto no le echaría la culpa al presidente Macri ni más faltaba, pero creo que muchos de los colombianos sintieron que esto era un acto publicitario donde se gastaron millones de pesos. La gente vio esto como un acto excesivo de publicidad, de gasto estatal, en un momento que la economía no va precisamente bien, y creo que la gente le faltó de parte del gobierno profundizar en los acuerdos. Creo que la publicidad del gobierno en alguna forma fue engañosa en el sentido que decían que esto sería el final de la guerra, del conflicto, y al final pues la gente sabía que había no solamente otros grupos armados al margen de la ley, sino un aumento desproporcionado en los cultivos de drogas ilícitas en Colombia, que por supuesto no garantiza el fin del conflicto, al menos en el mediano plazo en el país. Es interesantísimo. Vos le querés hacer una consulta muy breve, no, si no lo despedimos. Es interesante. Lo seguimos charlando aquí en la mesa. Gracias, Santiago, es muy amable. No, a ustedes muchas gracias. Ahí está. Salimos de un segundo. Yo quiero plantear, para meternos en lo que podría ser una comparación, ¿sí? Y creo que esto puede generar un debate de aquí los minutos que por ahí nos quedan también, y obviamente que después retomamos Colombia y todo, pero dentro de lo mismo ¿está bien que le preguntemos a la gente lo que hay que hacer? Porque la verdad, acá preguntamos el nombre para ponerle un satélite y le vamos a poner Milanesat. Se supone que hay una democracia representativa. Pero en serio, no sé si lo sabe. Le vamos a poner a un satélite y le vamos a poner Milanesat. ¿Me permitís algo? A mí me parece lo más valioso de este proceso, de este plebiscito en Colombia. El resultado claramente no lo es, pero es que la mayoría de los colombianos hayan ido en contra de la corriente, en contra de todo un dispositivo de poder que, como dijo el congresista, hasta generó un festejo a nivel mundial, con la presencia del presidente de la ONU, Ban Ki-moon, el acompañamiento del Papa, de Barack Obama, toda la cadena mediática, excepto algunos canales de televisión, acompañando el sí. La pregunta del plebiscito era claramente insidiosa a favor del sí. Todos los partidos políticos, excepto el partido de Uribe, a favor del sí. Quedaba mal en la sociedad decir, uno hablaba con los colombianos cuando estuve ahora en Bogotá, y costaba que te digan que votaban por el no, porque sabían que quedaba mal. Y a pesar de todo eso, la gente votó
contrariamente. Entonces, aunque el resultado no es positivo, a mí me parece saludable que la mayoría de los colombianos en este caso, como le hicieron en su momento los ingleses con el Brexit, vaya en contra de la corriente. Porque si no, caemos en la suposición de que con los medios y con el poder controlas todo. No sé si se arrepintieron, eso dicen los medios. Político, a priori yo coincido con que es saludable que la gente tenga conductas independientes de las influencias que pudiera tener y de las presiones. Ahora, lo cierto es que me preocupa, porque la respuesta a la pregunta de Matías la tenemos en este mismo programa en el bloque anterior. Es decir, ¿está bien un Estado asambleario? ¿Estaba bien que le preguntáramos a los bonaerenses si la legislatura debía dar tratamiento a una ley de paridad o no está bien? Bueno, es que está bueno lo que vos preguntás. ¿O no? Un Estado asambleario es imposible. ¿Sabés lo que pasa, Maxi? Que lo que yo por lo menos vengo viendo estos últimos tiempos es que las agendas progresistas no construyen mayorías. Cristina armó una agenda progresista y no construyó mayorías. Si está mal o está bien es otra discusión. Tenía la mayoría en el Parlamento, que es donde la tiene que tener a través de una democracia. Bueno, ese es el debate. Si planteamos propuestas progresistas en el plebiscito, seguramente la mayoría van a salir en contra. Yo lo que digo es legítimo que el Parlamento avance con propuestas progresistas que acá no delibere ni gobierno si no trae sus representantes. ¿Saben por qué? Porque yo no me tengo confianza a mí mismo para estar ocupando una banca como los legisladores. Para ser legítimo. Momento, ¿puedo subir la apuesta? Si preguntamos ahora, hacemos un plebiscito en la Argentina para ver si tiene que haber pena de muerte, ¿ustedes qué creen que gana? Gana la pena de muerte. Y bueno, por eso, es la respuesta más clara a que las políticas de Estado tienen que, muchas veces tienen que estar por afuera del pensamiento, del sentimiento común, porque el sentimiento común no puede gobernar, no es presidente del sentimiento común, es alguien que es estadista y entiende de política de Estado. Los liberales saben que no pueden explicitar mucho sus ideas, Macri lo aplicó en la campaña, pero los progresistas tienen que aprender que sus ideas no pueden ser plebiscitadas. Pero además la paradoja de esto es que quienes sufrieron el fuego cruzado, los campesinos, los que vivían en los lugares del interior, fueron los que votaron por el sí, y los que votaron por el no fueron quienes no sufrieron el país. Exactamente. Entonces esa es la paradoja de esto. Yo creo que se están olvidando de eso, y es que las zonas más golpeadas por la guerrilla fueron las que votaron mayoritariamente al sí. Y otra cosa, en una sociedad democrática, creo que la mejor manera de validar una reforma de la Constitución es un plebiscito. Además de una asamblea constituyente, puede ser un plebiscito porque es la manera en que el mismo pueblo se va a expresar acerca de eso. ¿Qué más democrático que el voto del pueblo? Pero no se expresó, pero fueron el 30%, eso es lo que digo. Bueno, el nivel de abstención en todo lugar. Hay que seguir preguntándole a la gente. En todo lugar, lo que hay que hacer es que el voto sea obligatorio. No, en cualquier momento. En Colombia y en Chile es voluntario, y la dirigencia política se está replanteando volver al voto obligatorio. Habría que analizar por qué ese 63% en Colombia no votó y sacar una conclusión de ahí y generar, por ejemplo, que el voto sea obligatorio en ese caso, pero creo que la mejor manera de que las cosas sean más legítimas en una democracia es el voto popular, no hay otra manera. Ahora, se están olvidando precisamente lo que decía acá la compañera, y es eso, que se están olvidando también que la gran mayoría de los que se vieron afectados por el conflicto votaron pero tampoco al sí. fueron todos a votar, ganó el sí, pero... ¿Cómo que no? En Bojayao en el 2000, alrededor del año 2000, hubo una masacre de la guerrilla donde murieron más de 100 personas por un cilindro bomba. ¿Y sabe cuánto ganó ahí? 97% votó por el sí. El porcentaje de que fueron a votar, te digo. También hubo abstención alta en tampoco toda la zona fueron todos, claro. A ver, Eduardo, sí. No, a mí me parece que, Lisa, yo entiendo lo que vos decís, pero me parece que también... Sabanés, porque ahora estoy invitado. Bueno, así que Sabanés, me parece que vos decís que fueron contra la corriente, fueron contra los intereses mayoritarios. Yo no sé si están así, porque la paz no es negocio y la guerra es negocio. Digo, es negocio... No, estás equivocado. La guerra no es negocio, ni para Estados Unidos, ni para el ejército, ni para Uribe. No, estás equivocado, que cambió esa agenda. Lo que están viendo el poder empresarial colombiano, lo que está viendo es que en esta nueva etapa de Colombia, enfocado hacia la Alianza del Pacífico, orientado hacia el libre comercio, orientado hacia el comercio con Estados Unidos, que es una agenda pro mercado, le conviene más tener paz para atraer inversiones extranjeras y para hacer productivo la zona rural, que hoy es improductiva o produce productos ilegales, ¿no? Entonces, el poder económico, el poder económico ve que le conviene la paz y fomentó la búsqueda de paz como en algún... Porque sin la guerrilla no hay excusa para la intervención estadounidense. Obama salió expresamente... Colombia desde hace años, digamos. Obama salió expresamente a pedir,
salió Obama expresamente a pedir que voten por el sí. Pero la FARC es cierto que le estaban, yo lo anoté ahí, me voy a buscar a la hojita, es cierto que le estabas dando un premio, si vos le dabas la paz, a tipo que... Era el precio a pagar. Pero le estabas dando un premio a tipo que manejan el narcotráfico de Colombia. Era el precio a pagar, lo que pasa es que la gente lo entendió como un premio. Y los paramilitares... Bueno, está bien, pero los paramilitares... Los falsos positivos... ¿Vos sabés lo que hacía el ejército de Colombia para decir que tenía éxito en el combate con la guerrilla? Iba, mataba campesinos y después decía eran guerrilleros. Digo, había una amnistía, no era solamente... El país de la Rúa camina por la calle, dejémonos de joder a responsable de 40 muertos por acción u omisión. Entonces tampoco le caigamos al pueblo colombiano con la responsabilidad, ¿no?, de lo que puedan tomar sus dirigentes. A ver, uno tiene que pacificar los pueblos en función de las posibilidades que tiene. No, déjeme preguntarle al licenciado. Licenciado Carut. En Colombia no solamente está la FARC, sino hay otros grupos y ahora se ha sumado el Ejército de Liberación Nacional que está pidiendo que se blanqueen los acuerdos que hay, las conversaciones de paz que mantiene con el gobierno colombiano. ¿Va a pasar lo mismo? ¿La van a plebiscitar o van a negociar? No, ahora tenemos un gobierno débil y con lo que decía el compañero yo creo que no. Yo creo que la van a plebiscitar porque ahora ¿Qué pasa con los paramilitares? No, los paramilitares hicieron un acuerdo con Uribe en su momento y un acuerdo bastante también beneficioso para los paramilitares y formalmente se retiraron. Quedan grupos, por supuesto, pero formalmente se retiraron. Alexander, ¿estás desilusionado de lo que votó el pueblo colombiano vos? Tengo una desilusión grandísima porque son 52 años de guerra donde uno cree que el pueblo colombiano no se iba a inclinar por una persona que se llama Álvaro Uribe, que fue la persona que más inversión dio a los militares y el que más, en el periodo que más muertes se causó de parte del Estado, inclusive reprimiendo al mismo pueblo, como fue los falsos positivos que hablaba de la Pero CAF. es el mejor político de Colombia. Aunque todo eso que vos decís es cierto, Mira, es el mejor político si vamos de a discutir entre política y no, hacer política para el pueblo es una cosa, pero hacer política para sí es otra cosa. Los intereses de la política... Pero el que mejor lee la realidad de Colombia Los intereses de la Álvaro política Uribe. Siempre tienen que ir en favor del pueblo. Si tú estás hablando de esa política, es la política que tú crees que es buena. Yo no. La mayoría de los colombianos... No, yo no creo en Uribe, pero la mayoría de los colombianos creen en lo que dice Uribe. Y, por ejemplo, ya miraste cuáles son las razones por las cuales esta campaña del sí pudo haber fracasado o no. Por ejemplo, ¿sabes quién es Gina Padoro y por qué hoy renunció a su cargo? O, por ejemplo, ¿sabes el ministro de Defensa hoy por qué en su lugar de nacimiento obtuvo los menos, digamos, el nivel de votación más bajo? Son preguntas que tenemos que realizar antes de realizar esas afirmaciones que tú haces, por ejemplo. Yo no digo que Uribe sea bueno. Me parece que decir que es buen político hay que diferenciar qué clase de política quieres decir que es buena. Si la que él decía para él, yo no dije o que la sus que políticas sean buenas. Yo dije que él es un buen político, no que las políticas de él sean buenas. ¿Pero qué política? No, las políticas de él no son buenas, pero él es un buen político porque interpreta la realidad, sabe leer la realidad, interpreta el sentir de la mayoría de los colombianos. Jugando para sí, porque resulta que él tiene dos candidatos, que es Oscar Iván Zuluaga y el procurador saliente Ordóñez, que probablemente sean candidatos fuertes. Y esto fue el revivamiento a la fuerza política de Uribe, que adicionalmente eso se aprovechó de una cantidad de déficits que tuvo el gobierno con esta campaña, que me pareció irrisoria de una otra manera, también mal llevada. Porque se confiaron. Se confiaron y resulta que hoy el tipo tiene la mitad de los votantes por el plebiscito le dicen a él que están de acuerdo con su política. Es eso. Y es un tipo que a Colombia la hundió, digamos que si bien económicamente resurgió mucho, pero también militarmente hubo mucho en contra del pueblo colombiano. Les agradezco a los dos, vos quedate. Gracias, Alexander. Dame el tema del nieto 121 y después volvemos, así nos despedimos aquí con el panel, pero no podemos dejar afuera esta noticia, dale. Octubre empezó con buenas noticias y en el día de ayer, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 121. Según trascendió, el nieto número 121 tiene 40 años, vive en el barrio porteño de Palermo y es el hijo menor de uno de los máximos dirigentes del ERP-PRT durante la década del 70. Es un joven que se presentó espontáneamente en la CONADI, se avino a hacerse los exámenes inmunogenéticos, el resultado lo supimos el sábado, pero estuvimos moderando un poco la información a esperar el pasaje del fin de semana y poder charlar con toda la gente que produjo toda esta alegría enorme que es no solo Abuelas, sino también la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Muchos datos estamos tratando de no dar para evitar por ahí esas cosas que trasciendan y que
que le hagan daño a quien hoy estará seguramente madurando su nueva situación, y al tener hijos y todo lo demás también hay que transferir a la prole, ¿no? La nueva vida que le toca de ahora en adelante. Aunque las buenas habían anunciado la realización de una conferencia de prensa para el día de hoy, finalmente el encuentro debió ser suspendido por el fallecimiento del ex yerno de Estela de Carlotto en un accidente de tránsito en la ciudad de La Plata. Rápido los números de la encuesta, me voy. 53% nada importante, poco importante el 21%, muy importante el 26%, tiene que ver con la ley de paridad. La ley de paridad, gracias a ustedes, nos encontramos mañana con ustedes también. Este programa arroja la primera piedra, mátense. Buenas noches, hasta mañana grupo. Buenas noches, que la descansen. Buenas noches, hasta mañana grupo, que la descansen.